Estimados colegas, vamos a introducirnos en lo que es la construcción de puentes de tipología superior. En esta diapositiva estamos viendo un puente metálico. Era de un solo carril en el camino Sucre a Equile Santa Cruz. Hoy en día ya no está en uso porque se ha construido un nuevo puente en las inmediaciones, paralelo al eje de este puente. Entonces, empezamos con los puentes embolados sucesivos. Tenemos en Bolivia suficiente experiencia sobre los puentes embolados sucesivos. El listado que se muestra aquí ya deben ser los más representativos porque existen muchos más puentes embolados sucesivos. Desde mi punto de vista, el puente embolado sucesivo más representativo es el que está sobre el río Beni, en el camino La Paz a La Paz Yucumo, cerca de la localidad de Sapecho. Es este de aquí, y entiendo que el primer puente embolado sucesivos, además contrapesado, es el puente Lipari, que está en la zona del río abajo de la ciudad de La Paz. Existen dos posibilidades de construir y diseñar puentes embolados sucesivos, de los que nosotros de manera usual empleamos en nuestro medio. Son los puentes equilibrados a partir de las pilas. Se construyen de manera equilibrada a partir de las pilas a ambos lados. Otra posibilidad de construir que utilizamos es los puentes contrapesados. Entonces, un contrapeso que se construye entre el estribo y la pila a ambos lados, y hacia el centro de la pila se construye embolados sucesivos. Los elementos, la denominación de elementos, por ahí en otra bibliografía encuentran otros nombres, pero estos son los nombres que manejamos en nuestro medio. La dovela de arranque, la dovela de arranque, la dovela intermedia, la dovela sobre cimbra, la dovela de cierre. En el contrapesado, dovela sobre cimbra y de arranque es el mismo elemento. Dovela intermedia, dovela de cierre. En estas diapositivas, la dovela de arranque en el método de equilibrado sería la dovela que está ubicada sobre la pila, sobre el eje de la pila, a ambos lados. Las dovelas sobre cimbra son unas dovelas de cierre entre el extremo del volado, del extremo embolado con los estribos, a ambos lados. Y finalmente, la dovela de cierre es una pequeña dovela que se encuentra en la clave del puente. En el método de contrapesado, este sería el contrapeso o dovela de arranque. A ambos lados, abarca hasta esta junta, digamos. Y de ahí hacia el centro del puente se construyen dovelas vaciadas en sitio, y finalmente, para cerrar, una dovela de cierre. En cuanto a la sección transversal, que yo sepa, la totalidad de nuestros puentes tienen como sección transversal una celda unicelular. Nuestros puentes tienen el ancho requerido para 2 carriles. No conozco puentes unicelulares embolados sucesivos para más de 2 carriles.
además de almas verticales. Es posible construir celdas con almas inclinadas y también con un mayor número de celdas, ¿no?, para mayores anchos de puente. Otra posibilidad constructiva, tenemos un solo puente, digamos, utilizando dovelas prefabricadas. Se va igual construyendo, se va montando simétricamente a ambos lados del puente. Estos son gráficos ilustrativos. Tenemos un solo puente construido con dovelas prefabricadas, que lo vamos a explicar más adelante. Aquí más o menos un detalle del ciclo de construcción de los puentes en volad sucesivos. Para construir la dovela de arranque, el replanteo, apuntalamiento u obra falsa. Este término prácticamente lo he desechado. No creo que no corresponde decir obra falsa. Según la norma esto, existe la denominación de obras temporales u obras provisionales. El encofrado para losa inferior. Otro asunto que hay que tener con antelación definido son las contraflechas. Acero losa inferior, almas, diafragmas, hormigón de losa inferior. Encofrado de almas, diafragmas y losa superior, acero losa superior, vainas, anclajes. Hormigón de almas, diafragma y losa superior. Verificación, resistencia de hormigón y tesado de cables de construcción. Acabado de las caras expuestas y curado antisol. Iremos explicando en qué consiste. Esta es la losa de arranque. Es una losa, es una dovela que se vacía en sitio. Difícilmente va a haber una dovela de arranque prefabricada. Es vaciada en sitio por sus dimensiones, tiene que ser monolítico. Esta altura es considerable en un puente en volad sucesivo. Tranquilamente puede alcanzar los 5 metros de altura. Por lo tanto, es un elemento muy pesado. Para construir la dovela de arranque, por lo general es necesario construir obras temporales, como esta, un elemento que sustente la dovela que está en voladizo. Luego se construye la losa inferior. Los nervios y los diafragmas que están en esta parte central, que no aparece en el dibujo, y posteriormente hay que enfilar y tesar el primer cable de construcción. Estos cables que se van colocando en la losa superior se llaman cables de construcción y tienen la misión de contrarrestar los momentos negativos que se van a ir generando debido al incremento del voladizo a ambos lados de las pilas. Aquí vemos las obras provisionales para sustentar el encofrado sobre el cual va a descansar el acero estructural y el hormigón, digamos, de la losa, los nervios y finalmente la losa superior. A veces utilizamos escuadras metálicas como esta de acá. También es posible construir ménsulas de hormigón armado adosados al cabezal de la pila, como en este caso. Aquí estamos mostrando toda la armadura, por ejemplo, de la losa inferior, los nervios, en este caso los nervios son inclinados, y del diafragma. El diafragma es un elemento obligatorio. Un detalle que
deberíamos conocer y tener un criterio adecuado sobre su aplicación. Según las normas de diseño, cuando la construcción de un puente en volados sucesivos está en pleno proceso de ejecución, hay que considerar cargas desequilibrantes. En este caso, por ejemplo, una carga desequilibrante es la construcción de una dovela en un lado del volado. Después se va a completar su gemelo, digamos, al otro lado de la pila. Entre tanto, va a existir un momento desequilibrante debido al peso del hormigón. Otra posibilidad es que subamos cualquier otro equipo. Entonces, eso va a generar también un otro momento desequilibrante. Otra consideración obligatoria es que debemos tomar en cuenta un viento que vaya a generar un momento de volcamiento sobre los brazos del voladizo. Por lo tanto, para contrarrestar estas fuerzas desequilibrantes, lo que se hace es implementar unos cables de postezado provisionales siempre y cuando que la dovela de arranque esté apoyado sobre apoyo de neopreno o apoyo POT, que lo vamos a hablar al final. Entonces, como no existe nada que pueda resistir un momento de volcamiento, se coloca este cable provisional, digamos, ¿no? Entonces, con eso va a estar sujeto contra fuerzas de volcamiento. Una recomendación es que estos cables solo hay que tesarlos solamente hasta el 50% de su resistencia a rotura. Eso tiene una razón, porque luego de concluido la construcción debemos retirar estos cables provisionales, y para retirar necesitamos incrementar la tensión en el cable, alcanzar una deformación que nos permita ver las cuñas, aflojar y retirar las cuñas para distensionar si quieren el cable. Entonces esa es la razón por la que se limita a 50%. Luego de que ya se ha terminado la dovela de arranque, continuamos con la construcción de las dovelas intermedias. Para ello es necesario montar unos carros de avance, como está en esta diapositiva. Es la primera etapa de montaje de del carro de avance. Se fijarán, por ejemplo, la sección transversal es rectangular con nervios verticales, por ejemplo. Aquí tenemos una etapa más avanzada del montaje de los carros de avance, y aquí prácticamente está completo. Entonces, en este momento ya podemos construir las dovelas intermedias. En este caso no hubo necesidad de montar esos cables provisionales, porque la dovela de arranque es monolítica con la columna. ¿Ya? En este caso lo que habrá que calcular es que la armadura sea suficiente para contrarrestar esos momentos desequilibrantes. En esta diapositiva estamos mostrando lo que es la dovela de arranque y las dovelas intermedias. Lo que les decía, en la losa superior tienen que ir los cables de construcción. Por lo general un par para cada dovela. Donde concluye una dovela hay que tesar y enfilar dos cables.
Alguna vez los planos vendrán con que hay que tesar 4 cables, un par a cada lado, sobre cada nervio. Entonces, esos son los cables de construcción. Algunas recomendaciones para la construcción de las dovelas intermedias. Aquí mostramos el ciclo de construcción de las dovelas intermedias. Hay que montar el carro de avance, hormigonar la dovela, enfilar y tesar los cables de construcción, mover los carros de arranque a la siguiente posición, hormigonar, enfilar y tesar los cables de construcción. Continuando con este sistema, hay que llegar hasta la última dovela si quieren. En este caso, la última dovela sería esta y su par, aquella aledaña a la dovela de cierre. ¿Ya? Hasta ahí hay que construir por el método de volados sucesivos. Bueno, aquí estamos mostrando lo que es la construcción de la dovela sobre cimbra. Esta es la última dovela construida en volados. Para este puente han construido una columna provisional sobre la que está descansando la última dovela en volados, y están construyendo la dovela sobre cimbra. Aquí hay una estructura metálica sobre la que están construyendo la dovela sobre cimbra. Este tramo de dovela va a ser unido y luego de ello lo que se va a hacer es colocar unos cables de continuidad, ¿ya? Los cables de continuidad están en la losa inferior. En este caso estamos mostrando la posición de la dovela de cierre. Entonces el diseño prevé la instalación de cables de continuidad. Estos se enfilan cuando la dovela de cierre ha sido hormigonada. Se enfilan y se tesan. En este caso, los cables de continuidad van a estar en esta zona, entre el estribo y las dovelas en voladizo, en esta parte baja. Tienen la función de contrarrestar los momentos positivos que se van a dar lugar debido al peso propio de esta dovela sobre cimbra y la carga viva y cualquier otra solicitación que genere momentos positivos. Entonces un primer par de cables, por ejemplo, podrá venir hasta la última dovela en voladizo, o la penúltima, el siguiente par más allá, el siguiente par más allá, hasta esos son los cables de construcción. Aquí estamos mostrando la dovela de cierre. Como verán, para construir la dovela de cierre, uno de los carros de avance ha tenido que ser desmontado. En este caso, lo que van a hacer es recorrer el carro de avance y construir la dovela de cierre. Por lo general, la dovela de cierre no tiene más de 2 o 3 metros de longitud. Aquí estamos mostrando un diagrama
la construcción de un puente en volados sucesivos. Es en la pila 1, llamémoslo así, se ha terminado la construcción en volados sucesivos, han retirado los carros de avance para llevar a la siguiente dovela y proceder a la construcción. Lo propio en el otro lado. Una vez que han sido concluidas las dovelas, están construyendo las dovelas sobre cimbras para unir los volados con el estribo. Finalmente hay que construir las dovelas de cierre. Aquí tenemos 1, 2 y 3. El procedimiento para ir cerrando las dovelas debería estar explicada en la memoria de cálculo. No se puede ir cerrando de manera indiscriminada. Tiene que haber un orden preestablecido. Aquí una muestra de un puente que está en plena construcción. Aquí han construido ya los volados sobre la primera pila e incluso ya han cerrado sobre el estribo. Están en el proceso de construcción de los volados en las dovelas intermedias. Unas recomendaciones respecto del hormigonado. El hormigonado debe iniciarse en la parte delantera y concluir en la sección que hace contacto con la dovela anterior. Es muy importante. Lo contrario da lugar a que la junta de hormigón entre dovelas sucesivas se abra, ¿no? Entonces, un detalle muy importante. Algunas cosas que no se debe hacer. Ingresar el hormigón desde la parte superior, pretender que baje por el nervio y luego que se distribuya sobre la losa inferior. Hay que colocar el hormigón primeramente en la losa inferior a través de algún dispositivo, espacio que hubiéramos podido dejar, o por la parte delantera. Ahora que como utilizamos bombas de hormigón, es muy fácil colocar la bomba, que es el hormigón, en la losa inferior. Y como segunda etapa, colocar el hormigón en los nervios y finalmente en toda la losa superior. Otra recomendación, no ingresar la vibradora hasta que llegue a topar, si quieren, con el encofrado inferior. Como esto ya ha sido hormigonado previamente, entonces no hay necesidad de volver a tocar ese hormigón. Aquí está la vibradora hasta cierto lugar, no llegar hasta el fondo. Si uno no tiene cuidado en la colocación del hormigón, o si el asentamiento no es el adecuado, se dan lugar a cangrejeras que requieren un curado adecuado. En este caso, si se fija en la contraflecha, la cangrejera tiene una profundidad de 20 centímetros, 8 pulgadas. Aquí están las 10, 8 pulgadas. Entonces, cuando se abre, se pica esta cangrejera, por lo general resulta que al interior la abertura es mayor. Entonces, para curar hay que utilizar ya materiales de alta resistencia, mezclas que generen hormigón de alta resistencia. Aquí, por ejemplo, han tenido que abrir una vaina porque seguramente en el momento del vibrado han abierto la junta de la vaina, lo que ha permitido que la lechada del hormigón ingrese a la vaina y lo que ha perjudicado el enfilado de los torones. Por lo tanto, hay que picar y abrir, que es un trabajo moroso que va retrasando la obra. Algunos cuidados cuando se está, por ejemplo,
fabricando, ejecutando los anclajes de los cables de continuidad en la losa inferior. El cable lógicamente que tiene que salir encima de la losa inferior, introducirse en medio de la losa inferior, por lo tanto va formando una curvatura. La curvatura de este cable en el momento de tesado va a generar fuerzas según el radio de curvatura, que si no tuviese esta armadura vertical, el hormigón se arrancaría por esta zona, se desprendería por esta zona. Entonces, para evitar este problema, es muy necesario colocar en estas zonas fierro vertical para contrarrestar estas fuerzas de arranque. Lo propio en los lugares donde las dovelas tengan un quiebre en su alineamiento. Hay que colocar estos fierros para contrarrestar las fuerzas de arranque. Cuando estemos tesando, este cable va a tender a tener un alineamiento recto. Si quieren, eso va a dar lugar a una fuerza que va a delaminar el hormigón, es el término. Aquí hay un pequeño diagrama respecto de cómo disponer de esos fierros. Lo que les explicaba, refuerzos adicionales para evitar la delaminación del hormigón. Las vainas tienen que tener la trayectoria en planta y elevación que está indicada en los planos. A veces los constructores no colocan exactamente como están indicando los planos, lo cual da lugar a que los ángulos se vayan modificando en la trayectoria de las vainas y se modifican como consecuencia las pérdidas por pretensado. Un aspecto que es muy importante en la construcción en volados sucesivos es el cálculo de las contraflechas de construcción. Aquí un pequeño ejemplo del por qué debemos calcular la contraflecha. Como ingeniero calculista hemos calculado una pequeña ménsula de hormigón armado. Esta ménsula, luego de que se retire el apuntalamiento, debido a su peso propio, va a sufrir un descenso en su extremo. Esta es la ecuación con la que se calcula esa flecha. Adicionalmente, imaginemos que en el extremo de la ménsula colocamos una sobrecarga que va a dar lugar a un incremento, a una nueva flecha. Entonces la suma, la deflexión total, el descenso total de este punto sería la suma de los descensos parciales. Entonces, para que nuestra ménsula quede exactamente en posición horizontal luego de la aplicación de las cargas, deberíamos generar una contraflecha. Delta T debería ser la contraflecha total con la que construyamos nuestra ménsula. Entonces este pequeño ejemplo nos muestra por qué debemos tener calculadas las contraflechas para una construcción por volados sucesivos. Esas pequeñas el cálculo de las contraflechas nos van a ayudar a lo siguiente. Cuando hormigonemos la primera dovela, debería ser esta su posición, con una contraflecha previamente calculada. Cuando hormigonemos la segunda dovela, la primera más la segunda va a sufrir un descenso y este va a ser el nuevo punto del extremo en la dovela 2. Cuando hormigonemos la tercera dovela, va a haber un descenso de la primera, un descenso de la segunda y este va a ser el punto definitivo de la dovela 3. Cuando hormigonemos la cuarta dovela,
Va a descender la primera, la segunda, la tercera y este va a ser el punto definitivo de la dovela 4. Y finalmente, cuando hormigonemos la quinta dovela, nuestra rasante del puente debería tener la rasante teórica dibujada en los planos. Entonces, para saber cuánto de contraflecha tenemos que darle en cada etapa, es necesario realizar una modelación o calcular las contraflechas para cada uno de los estados de carga. Para calcular las contraflechas de construcción necesitamos conocer las cargas muertas, las cargas de construcción, encofrados y carros de avance, fuerza en los cables de construcción para construcción volados sucesivos, para puentes atirantados, la fuerza en los tirantes. Necesitamos conocer la temperatura y la humedad. Necesitamos conocer la retracción del hormigón, módulo de elasticidad, muy importante porque depende de este módulo las contraflechas. Módulo de elasticidad del tirante para el caso de los puentes atirantados. La edad del hormigón. Si los factores asumidos en el cálculo de la construcción cambian durante la construcción, se deben ajustar las contraflechas a las condiciones de obra. Una recomendación: nunca empezar la construcción de dovelas en volados sucesivos, atirantados, extradosados, etc., si no se cuentan con el cálculo de contraflechas. El especialista en diseño debe estar a disposición del proyecto para resolver y otro ajustar con prontitud las contraflechas. Las contraflechas deben ser presentadas en un cuadro parecido a este, donde se está mostrando las cotas en cada dovela para cada estado de construcción. Aquí está lo que va a suceder, la evolución de las contraflechas en la dovela 0, la evolución de las contraflechas en la dovela 1, en cada caso para cada estado de construcción. Por ejemplo, aquí cuando hormigonemos la dovela 1, entonces la dovela 0 tiene que estar en esta cota, la dovela 1 en esta. Debido a la retracción, aquí se va a ir modificando. Por ejemplo, vamos a pretensar, a la dovela va a tender a subir, estas son las nuevas cotas. Así, entonces, para cada etapa de construcción deberíamos tener una contraflecha. Las etapas más importantes de control son el ajuste del carro deslizante antes del encofrado. Verificar la cota después del encofrado y después del tesado de los cables de construcción. Entonces, esas contraflechas en obra hay que contrastarlas con las teóricas y dependiendo de la diferencia que tengamos hay que ir retroalimentando el cálculo de las flechas de construcción. Te habíamos mostrado algunas tolerancias de construcción. Bueno, hasta ahí la construcción de puentes embolados sucesivos según el método simétrico a partir de las dovelas. Aquí un puente embolados sucesivos, pero empleando el método contrapesado. Como se aprecia en esta diapositiva, por el color del hormigón nomás, claramente se aprecia que todo el tramo entre la pila y el estribo ha sido vaciado de una sola vez y en una época anterior, ¿no?
esta dovela sobre cimbra para contrarrestar el volcamiento que genera el incremento de las dovelas intermedias. Se rellena con hormigón ciclope o algún material que genere un peso que evite el volcamiento, ¿no? Entonces, la construcción de las dovelas intermedias hacia el centro siguen el mismo procedimiento que habíamos explicado anteriormente. La dovela de cierre, de igual forma aquí, una vez que se cierra la dovela de cierre, hay que enfilar y tesar los cables de continuidad, los cables que van a contrarrestar los momentos positivos que están en la losa inferior. Es posible también combinar el método simétrico de volados sucesivos con el contrapesado. En este caso el puente Taperas, por ejemplo, tiene ese sistema de diseño y construcción. Aquí vamos a explicar la construcción de los puentes en volados sucesivos utilizando dovelas prefabricadas. Imagínense el río Tijamuchí en pleno periodo de inundación, entonces es difícil acceder al sitio de la obra. Las dovelas prefabricadas han sido construidas en Santa Cruz sobre un terraplén al cual se le ha dado la curvatura necesaria en el intrados. Aquí estamos mostrando la dovela de arranque vaciada en sitio y están montando la primera dovela prefabricada contra la dovela de arranque. Están mostrando el transporte de las dovelas prefabricadas. Aquí las dovelas prefabricadas aledañas a la ubicación del puente que van a ser montadas en el momento preciso. Respecto de la construcción de puentes con dovelas prefabricadas, el cuidado que hay que tener es en el montaje de esta primera dovela contra la vaciada en sitio. Ustedes comprenderán que las dovelas prefabricadas ya no es posible corregir las contraflechas porque lo único que queda es ajustarlas unas contra otras e ir tesando los cables de construcción. Por lo tanto, es muy importante el montaje de esta primera dovela contra la dovela vaciada en sitio. Hay que darle la contraflecha requerida si quieres a esta primera dovela para que las demás dovelas en la medida que vaya descendiendo vayan tomando el alineamiento y alcanzar la rasante teórica. Para ello hay que montar esta primera dovela, subirla sobre este equipo que está sustentando desde arriba y hormigonar una franja, si quiere, un pedazo de hormigón entre el hormigón vaciado en sitio y la dovela prefabricada. Ahora, bueno, con eso vamos a poder corregir en elevación y también en planta, porque imagínense que esta dovela primera la vayamos a montar con algún esviaje si quieren, así sea mínimo, con que entre esta arista y la otra hay una diferencia de 1 centímetro en la media de longitud de puente que tenemos que construir en voladizo, va a significar que se va a mover digamos unos 10 centímetros de tal manera que un frente con otro no van a cerrar. Por esa razón hay que tener mucho cuidado al montar esas primeras dovelas a ambos lados. A partir de aquí explicamos lo que son los puentes atirantados. Tenemos ya varios puentes atirantados en Bolivia. El primer puente ha sido el puente Lampacillos, de un solo carril.
conformada por una losa de hormigón armado sustentada por tirantes. Después tenemos los siguientes puentes: el puente Santa Rosa y el puente Las Américas, que está en La Paz. Para la construcción de un puente atirantado es muy necesario realizar una revisión detallada de la documentación. Dimensionar el equipo. Dimensionar el equipo significa que hay que diseñar, si quieren, el caso de avance. En el puente Las Américas se ha utilizado un caso de avance específico, particular, que vamos a ir explicando en las siguientes diapositivas. Puente Las Américas tiene una sección típica como esta de aquí. Es una losa con bordillo y aceras, y cada 10 metros tiene un punto donde se anclan los tirantes, como en este caso. Aquí está el tubo antivandálico que llamamos, que protege a la vaina, que es a los cables y anclaje regulable. Entonces esto está cada 10 metros. Aquí otra muestra de cómo son los cables. Existen cables, como llamamos, cables de continuidad. Cables de continuidad, estos que atraviesan los 220 metros que tiene la longitud del puente, y otros cables, si quieren, más cortos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un cable curvo que termina en una posición simétrica al otro lado del eje del pilón, un cable adherido. Bueno, el método constructivo. Después de concluir las pilas, lo que se ha hecho es montar, aquí continúa con la construcción de los pilones. Aquí está. Después de concluir las pilas, la construcción de los pilones, ¿no? Y a continuación hay que montar los casos de avance. Aquí estamos mostrando el montaje de la primera fase de los casos de avance, ¿ya? ¿Cómo procede la construcción? Aquí está la pila, el pilón hacia arriba. Primero se han montado los casos de avance con una celosía metálica en la parte inferior para hormigonar las losas intermedias. Entonces, inicialmente en el puente de las Américas se ha construido unos bloques extremos en la sección que debería interceptar el tirante con la losa a ambos lados. Luego de hormigonado esta losa, se ha tesado unos cables transversales en la posición del cursor que estoy mostrando a ambos lados, unos cables transversales. Inmediatamente se ha enfilado, digamos, los primeros tirantes y se ha tesado a una tensión establecida en la memoria de cálculo, que no es la tensión definitiva, es una tensión pasajera, digamos, temporal. Entonces, una vez que ha sido tesado este cable, lo que se ha hecho es hormigonar la losa intermedia, que incluyen las aceras, ¿no? Una vez concluida el hormigón de la losa, se ha incrementado, se ha adicionado
una nueva longitud de caso de avance. La suma a la longitud total del caso de avance llegó a los 20 metros de longitud. Entonces, una vez el caso de avance en esta posición, se ha hormigonado nuevamente unos bloques extremos, tesado los cables transversales, cables adheridos, son cables interiores al hormigón, y luego tesado los siguientes cables. Finalmente, hormigonar las nuevas dovelas intermedias. A partir de aquí, lo que se hace es bueno, no lo tengo en la diapositiva. Entonces, para hormigonar las siguientes dovelas, se ha movido el caso de avance 10 metros, de tal forma que la parte posterior quedó anclada en esta posición, la parte intermedia sobre el voladizo existente, y el extremo del caso voladizo está 10 metros más adelante, a cada lado. Entonces se ha continuado con el mismo proceso constructivo, hormigonar un bloque anterior, tesar los cables transversales, enfilar y tesar los cables, los tirantes. Aquí estamos mostrando el anclaje regulable. Ese anclaje regulable tiene la finalidad de permitir el tesado o destesado de los tirantes. Como les decía, la tensión en el tirante se va modificando en el transcurso de la construcción de la superestructura. Entonces, existen etapas en las que hay necesidad de incrementar la tensión, otras etapas en las que existe la necesidad de disminuir la tensión en el cable. En esta diapositiva, por ejemplo, ya hemos terminado de construir el atirantado simétricamente a partir de las pilas. Todavía no está construido la dovela que va a unir el extremo del voladizo con el estribo a ambos lados. Tampoco está todavía construida la dovela de cierre, como en este caso está vacía todavía la doble de cierre. Entonces, como siguiente etapa, lo que corresponde es construir la dovela de cierre en ambos extremos. Y finalmente hay que construir la dovela de cierre en la parte central del puente. De manera similar a la construcción de los puentes en volats sucesivos, para la construcción de puentes atirantados es necesario tener una memoria técnica de las tensiones y las contraflechas. Un puente atirantado es muy sensible a las deformaciones, especialmente debido al incremento y decremento de tensiones por temperatura en los cables. Por ejemplo, esta es una ficha del puente en las Américas. Hay etapas, aquí está, en el que está mostrando que los obenques 3.1 y 4.1 hay que destesarlos. En otra etapa, aquí dice retesado los obenques 3.1 y 4.1, es decir, hay que incrementar. En alguna otra etapa hay que retesar los obenques 3.2 y 3.4. En otra etapa posterior hay que destesar el 50% del obenque 3.2, destesado del obenque 4.2, se entiende que el 100%, destesado del resto del obenque 3.2, es decir, el otro restante 50%. Entonces,
Una ficha técnica como esta, donde estemos mostrando las tensiones y las contraflechas, muy importante. Es muy fácil rebasar las tensiones máximas en el hormigón a las permitidas por las normas. Entonces, para controlar eso, necesariamente debemos tener el apoyo de un ingeniero especialista en diseño que esté modelando la construcción, verificando las tensiones en cada etapa de construcción. Aquí estamos mostrando ya el Puente de las Américas concluido. En la diapositiva derecha, una etapa intermedia de construcción. El Puente de las Américas ya concluido. Desde el Puente Santa Rosa, digamos, fue el segundo puente atirantado en importancia que construimos en Bolivia. Hoy en día está aún en servicio después de más de 25 años de servicio. Este puente es un puente atirantado asimétrico. Del pilón hacia el estribo solamente hay 130 metros. La distancia entre pilones era de 30, 60, 130 metros. En total era 190 metros de puente. Entonces 130 en medio era 75 metros en voladizo hacia el medio del puente, que debería ser contrarrestada por 30 metros de puente desde el pilón hacia el estribo. Para eso se ha construido un contrapeso excavando en la roca. También, en la medida que las circunstancias lo permitan, es posible construir apoyos temporales. En este caso no hay necesidad de construir contraflechas, prácticamente todo se vacía en sitio y se tesa sin mayor problema. El puente Rapulo, que entiendo que ha sido construido no hace muchos años. Un elemento muy importante en la construcción de puentes atirantados son los anclajes regulables. ¿Cuál es la importancia de los anclajes regulables? Lo que les decía hace rato, nos permite incrementar o decrementar la tensión en los tirantes. Dependiendo de la longitud de los tirantes, nosotros los tirantes que tenemos en Bolivia prácticamente son pequeños. Lo que se hace, se implementa en la parte superior un desviador que a la vez sirve de amortiguador. ¿Por qué un amortiguador? En toda la longitud libre del tirante, en la parte que sobresale del hormigón hasta llegar al pilón, comienza a vibrar debido al viento, por ejemplo. Entonces esa vibración tiene que disiparse, tiene que desaparecer en esta zona. No puede llegar a la zona de las cuñas, porque por vibración podría aflojarse las cuñas y fallar el anclaje, digamos, y como consecuencia el puente. Y desviador porque a partir de aquí debería entrar con un ángulo preciso, si quieren, el cable, el torón hasta las cuñas. No podría entrar esviajado, si quieren, ¿no? Entonces eso daría lugar igual a problemas en el funcionamiento del anclaje regulable. En este dibujo no estoy muy de acuerdo. Nosotros hemos colocado desviadores aquí dentro del hormigón, de tal forma que no tiene posibilidad de fallar, digamos. Aquí podría zafarse porque depende de cómo esté asegurado con estos pernos. Entonces ese es un elemento muy importante en la construcción de un puente atirantado. Aquí estamos mostrando los anclajes regulables, las roscas que habíamos visto.
Aquí está el disipador, ese amortiguador. Unos anclajes, unas formas de disponer los anclajes. Los anclajes pueden estar en el medio, en el eje de la celda, o pueden estar en los costados. Nosotros en el Puente de las Américas o el Melchor Pérez hemos colocado así los anclajes en dos planos, ¿no?, a cada lado de la celda. En cambio, en los puentes trillizos con las disculpas del caso. Continuamos. Bueno, lo que les decía, a veces implementamos los tirantes en un solo plano. Respecto del material para tirantes, en los puentes, en los primeros puentes que hemos construido, se ha utilizado el cable pelado para pretensado, digamos, ese cable que utilizamos en los cables adheridos. Digamos, los primeros puentes, a ver, digamos, el Lampacillos, el Santa Rosa, el Puente de las Américas, se ha utilizado con ese, se ha empleado ese tipo de cable. A partir de los trillizos, los puentes trillizos, al puente gemelo de las Américas, se está utilizando materiales de última generación. En cuanto a los torones, por ejemplo, tienen triple protección. Primero, que el torón es galvanizado, ya no se oxida. Tiene una cera que cubre el galvanizado y encima de la cera tiene una funda de PVC. Y adicionalmente tiene esta vaina que protege al conjunto del cable, a todos los torones. Entonces prácticamente son 4 niveles de protección. Por lo tanto, los puentes de hoy están más garantizados que los anteriores. Otro elemento importante son los sillines. Los sillines se colocan en los pilones para permitir que los cables tengan continuidad desde un anclaje en el lado izquierdo hasta el lado derecho. Estos eran los sillines que utilizábamos anteriormente. Se trataba de que en el momento del hormigonado, como este sillín, colocamos una sección, no sé si decía elíptica, en el momento del hormigonado. Posteriormente enfilábamos unos sillines ya de sección circular con el área suficiente para recibir al conjunto de torones que conforman el cable. En estas condiciones, luego de montar, en este momento están montando el segundo sillín dentro del primero, lo que se hacía era inyectar los tirantes no tienen la misma fuerza, es decir, tienen solicitaciones distintas a uno y otro lado del pilón. Por decir, por aquí pueden estar con sus 60 toneladas y aquí están con 55.
Entonces la solicitación sobre un mismo tirante no es la misma a uno y otro lado del pilón. Para absorber esa diferencia de fuerzas, en este caso se inyectó con lechada de cemento. Entonces esa lechada de cemento evita que el cable se vaya a desplazar. En cambio, hoy en día ya utilizamos lo que se denomina sillines multitubo. Entonces, existe en el sillín, dentro del sillín, un espacio específico para cada torón. Estos sillines no requieren ser anclados por la siguiente razón. No está acá. Bueno, interiormente cada uno de estos huecos tiene la forma de una gota invertida, una gota de agua, digamos, que está cayendo, pero invertido. Entonces, sobre la parte inferior de esa gota invertida se apoya a cada uno de los torones a la hora de tesar, y por fricción se evita que se desplace si es que existe una diferencia de solicitaciones a uno y otro lado del puente o del cable. Aquí una rápida explicación de lo que es un puente en volados sucesivos, un puente extradosado y un puente atirantado. En los puentes en volados sucesivos, la altura de la dovela de arranque puede estar entre L sobre 18 a L sobre 15. L es la longitud entre pilas. La altura de la dovela en la clave puede ser de L50 hasta L sobre 30. En cambio, en un puente atirantado, la altura del pilón puede estar entre L quintos a L cuartos. La altura de la dovela, en realidad en este caso del tablero, puede ser entre L100 a L50. Esos son los extremos. Y como un híbrido, como una fusión de los dos métodos anteriores, aparecen los puentes extradosados, donde la altura del pilón puede estar entre L15 a L sobre 8, una altura menor en relación al pilón. En cambio, la dovela, la altura de las dovelas, L50 a L30, una altura intermedia entre lo que es el volado sucesivo y el puente atirantado. Otra comparación. Los cables interiores, en este caso los cables de construcción y los cables de continuidad, pueden ser tesados o pueden trabajar hasta el 70% la tensión última. En cambio, en un cable extradosado, los cables externos, estos tirantes, los cables externos pueden ser tesados hasta el 60% de tensión última. Y en los cables atirantados, los tirantes solamente se pueden tesar hasta el 45% de la tensión última. Perdón, no se pueden tesar, tienen que trabajar máximo al 45% de la tensión última bajo las máximas solicitaciones. Aquí bajo las máximas solicitaciones solamente el 60%. Los puentes extradosados también tienen cables interiores. Esos cables interiores tienen que atender esta tensión máxima. En los puentes atirantados, como el puente de las Américas que les explicaba, hay cables adheridos interiores que cruzan todo el puente. Entonces esos cables también pueden atender esta disposición. Más recomendaciones sobre la longitud de los puentes. Los puentes extradosados tienen una
construcción similar, una combinación, digamos, de lo que es construcción volados sucesivos y construcción de puentes atirantados. Tienen cables de construcción, como en este caso hay dovelas que parecería que no tuviesen ningún sustento, pero tienen cables de construcción que están en la losa superior. Esos cables, como en un puente en volados sucesivos, se colocan hasta la última dovela en volados. Adicionalmente se colocan los tirantes para conformar un puente extradosado. Si se fijan aquí, por ejemplo, esta porción de puente está en volados sucesivos, construido según el método de volados sucesivos. A partir de la quinta dovela recién se están colocando los tirantes. Puente estrellizo concluido. Otro puente extradosado y los puentes en arco. Tenemos muchos puentes en arco construidos en Bolivia. Inclusive podríamos decir que tenemos los tres tipos de puentes en arco: los puentes de tablero superior, de tablero intermedio y de tablero inferior. Este es el puente sobre el angosto del río Guadalquivir, que es de tablero superior. El puente Vaquería, de tablero intermedio. Y como este hay varios puentes: puente Amor de Dios, de tablero inferior. En este tipo de puentes lo que más recomiendo es tener, aquí hay otro puente en arco construido en base a una celosía metálica. Primero han cerrado la celosía metálica, luego revestido de hormigón. Entonces, como todo puente que se construye por etapas, hay que considerar las cargas, los diferentes estados de carga para modelar el puente. En un puente, está bien, miren, un puente en tablero superior. Recomiendo que en un puente en arcos se analice, estudie, planifique, defina cómo se van a tesar los tirantes, si es que es de tablero inferior. Entonces, el tesado de esos tirantes requiere una planificación específica, porque cuando se tesa el primer tirante, se tesa el primer tirante. Cuando teses el segundo, la tensión en el primero se va a modificar. Cuando teses el tercero, la tensión en los dos anteriores se va a modificar. Así sucesivamente. Por lo tanto, es posible que haya la necesidad de hacer un reglaje. El reglaje significa que después de haber tesado el último tirante, se revise la tensión en los demás tirantes y se vuelva a retesar o a disminuir, dependiendo qué es lo que necesita. Esto es Después tenemos los puentes empujados. Tenemos dos ejemplos sobre el río Grande: los puentes sobre el puente Pailón y el otro puente, el Venegas, que recientemente ha sido entregado. Esos puentes se construyen, las dovelas se construyen sobre una plataforma aledaña al estribo, con una nariz metálica por delante. Entonces esa se va empujando la dovela 1 conjuntamente la nariz metálica hasta que ésta alcance la primera pila. Se construye la dovela 3, digamos. Se tesan los cables provisionales, temporales, se empuja el puente hasta que la nariz alcance la siguiente pila. Se construye la cuarta dovela, se sigue empujando hacia adelante, así hasta alcanzar el siguiente estribo en este caso. Otro ejemplo de un puente empujado, pero a partir de ambos estribos. Según en la construcción de los puentes Pailón y Venegas, se ha seguido este método de construcción empujada a partir de ambos estribos. Otro ejemplo,
dibujo de cómo se construye un puente empujado. Lo más, un aspecto muy importante en esta construcción en volados. A ver, cuando cuando la nariz metálica esta no ha alcanzado todavía la pila, está en una muy cerca, si quieren, lo más cerca, 10 centímetros de alcanzar la pila, entonces en esa situación existe un momento negativo importante sobre la pila 1. Ese momento negativo irá disminuyendo hasta 1 positivo, subir a 1 negativo y volver a bajar a 1 positivo. Inmediatamente ha tocado la pila, disminuye este momento positivo, el momento negativo sobre la pila. Aparecerá un momento positivo, se modifica un negativo que va a disminuir, se modifica el positivo, se modifica el negativo y así. Continuamos empujando, nuevamente se incrementa el momento negativo inmediatamente antes de tocar la siguiente pila. Aparecerá un momento negativo importante, bajará por el positivo y así sucesivamente. Si ha tocado la pila y ha apoyado, entonces aparece uno positivo, se modifica el negativo y así. Entonces existe una modificación constante de los momentos de construcción que deben ser considerados para calcular los cables provisionales de tesado. Entonces este diagrama nos está mostrando eso. Por ejemplo, la línea superior dice la envolvente de momentos negativos durante el lanzamiento, la envolvente de momentos positivos durante el lanzamiento, y son los momentos de diseño definitivos. Está el puente Pailón en pleno proceso de empuje, digamos, ¿no? Ya en este momento ya están por cerrar, ya de ambos extremos ya han llegado. Entonces, ¿cómo se empuja? Aquí está. Este es el gato hidráulico que nos permite empujar un puente empujado. Este gato hidráulico está ubicado sobre una pila, digamos, o sobre el estribo, digamos, sobre el estribo. ¿Ya? Inmediatamente después del estribo hay que construir una plataforma, un apoyo bien diseñado por ahí sobre hormigón, instalar el gato hidráulico. El gato hidráulico lo que hace es levantar la dovela, empuja hacia adelante, desciende, lo descansa, retrocede el pistón del gato hidráulico, vuelve a levantar la dovela, lo empuja, desciende, regresa, levanta, empuja, desciende. Entonces hace esta operación varias veces porque la carrera del pistón del gato debe ser limitado, que les digo, no debe ir más allá de los 50 centímetros, si aún siendo un gato grande, entonces va a ir empujando de a poco. Sobre las pilas intermedias hay que disponer apoyos deslizantes. Sobre el cabezal, por ejemplo, se coloca una plancha de acero inoxidable. Esta plancha tiene que estar pulida al extremo que parezca un espejo. Por encima de la plancha se va colocando, en la medida que va desplazándose la sección cajón, hay que ir colocando apoyos de neopreno compuesto. Este neopreno compuesto tiene una particularidad. En la cara de contacto entre el neopreno y el acero tiene un teflón. El teflón es un material que tiene un coeficiente de rozamiento bajísimo, por eso permite que pueda desplazarse la sección. Bueno, hasta ahí la construcción de puentes empujados. Y bueno, para terminar, en base a las técnicas de construcción y diseño que hemos visto previamente, es posible construir puentes tipo Gerber.
En esta diapositiva, por ejemplo, vemos claramente que este tramo ha sido construido empleando la técnica de volados sucesivos. Hay una dovela de arranque, unas 3 dovelas intermedias a ambos lados. Posteriormente ha sido vaciado en sitio la dovela sobre cimbra. Aquí ya no se ve. Y finalmente en la parte central se ha colocado una viga isostática, una viga postezada isostática. Entonces a este tipo de puentes se les denomina puentes Gerber. Tenemos varios puentes Gerber en el país. Los apoyos POT que les había hablado. Los apoyos POT se utilizan cuando las dimensiones del apoyo de neopreno compuesto que vamos a utilizar son insuficientes para, digamos, absorber los movimientos del puente. Por ejemplo, en un puente con volados sucesivos, los desplazamientos longitudinales van a ser importantes debido a la afluencia del hormigón, digamos. Los extremos de los puentes, por ejemplo, se van a mover tranquilamente unos 10 centímetros, se van a desplazar. Entonces, o por otro lado, puede ser que la reacción vertical sea tan grande que construir un apoyo de neopreno compuesto signifique asumir dimensiones muy grandes, ¿ya? Entonces en esos casos se colocan los apoyos POT, los apoyos POT. Este es un apoyo POT unidireccional, permite el movimiento de la estructura en un solo sentido. Cambio sus flechas indican, permite el movimiento en todos los sentidos, ya se puede mover en todos los sentidos. Este es un apoyo de neopreno compuesto, un apoyo metálico que hemos utilizado, que se ha utilizado en los puentes que van a Villatunari. Bueno, las solicitaciones a las que está sometida un apoyo de neopreno, de presión vertical, deformación longitudinal y rotación. Bueno, estimados colegas, hasta aquí les he explicado, les he transmitido de manera muy resumida tal vez lo que significa la construcción de los puentes, la construcción de puentes. Les agradezco por su atención y los espero en las charlas posteriores que debemos tener. Muchas gracias.